Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad. ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos con un invitado de lujo. Hoy vamos a estar hablando de sus historias de terror, los invitados que ha tenido, pero él es Iván de Contacto Siniestro. Amigo, ¿cómo te encuentras? Hey, ¿qué tal, Nash? Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos muy bien, trabajándole, ya sabes. Y pues muchas gracias por la invitación. Un saludo ahí a toda tu comunidad, a todos los que nos estén viendo. Y pues ahí estamos. Andamos muy bien. Amigo, qué gusto, de verdad, poderte tener aquí en la frecuencia. Te lo agradezco muchísimo. Eh, ¿Cómo te está yendo ahorita con la temporada de Halloween? ¿Cómo estaban los eventos? ¿Qué tal? Pues ha estado tranquilo, fíjate. Ha habido mejores temporadas, ¿no? Pero pues ahorita andamos bien, andamos trabajando, como te digo. Pues tú sabes que no se puede dejar de hacer esto cuando te dedicas al 100% a ser creador de contenido y pues trabajando nada más. Esta temporada ha estado regular, vamos a decirlo así, regular, porque en otros años sí ha sido mejor, pues, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Ok, amigo, excelente, me da muchísimo gusto. Eh, Antes de que entráramos a la grabación, te decía que estaba muy bonito tu set, te lo quería decir aquí igual. Excelente, te quedó Muchas gracias. fabuloso. Oye, pero ya retomando todo esto, amigo, una pregunta. ¿Tú cómo llegas al contenido de terror? Quiero saberlo porque últimamente estoy teniendo mis invitados y les pregunto, oye, ¿te dedicas a esto del terror? Me imagino que te gusta, que te apasiona. Y lo que me ha sorprendido mucho es que ellos me dicen, no, la verdad es que nunca me ha gustado el terror. Lo hago porque se me da o porque la vida me llevó a esto. En tu caso, ¿cómo es? ¿Te gusta el terror o te llevó la vida aquí? Ok, pues a mí sí me encanta, pero sí es algo que por el lado fanático del terror, pues a mí me gusta mucho, a mí me encanta, yo soy fanático, pero por el lado de vivir las experiencias, ahí sí que yo creo que no se lo recomendaría a cualquier persona, ¿no? Porque te das cuenta que cuando empiezas a experimentar esto, pues ya no es tan genial o tan fantástico como en las películas, pero yo siempre he sido fanático, como te digo, del tema de terror, lo paranormal. Yo creo que desde la adolescencia tuve el acercamiento a este tema, pues así siendo pues el público, ¿no? Siendo público de este tema. Y ya después, después de muchos años que estudié una carrera en comunicación, que decidí ahora sí que agarrar este tema como mi trabajo, es cuando le empecé a dar la seriedad y cambiarlo un poco de giro, más que nada, ahora ya no de ser fanático, sino de ser coleccionista de historias. Eso yo siempre que me preguntan, yo siempre contesto esto, yo me considero un coleccionista de historias y pues eso espero que en algún momento me llegue a ser investigador. Y me gustaría, sí, claro que sí, pero pues por el momento estamos conociendo más el tema, ¿no? Yo no me considero pues experto todavía en el tema ni nada de eso, simplemente vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Oye, ¿y tienes algún referente, alguien en el que te hayas basado o en dónde comenzó esa pasión? Por ejemplo, yo te comento, yo empecé porque mi abuelo me contaba historias de terror y él era trailero. Entonces él me contaba y Órale. así. Y entonces a mí me gustaba mucho escuchar las historias, amigo, me gustaba. Y ahí como que me empezó a apasionar. Y luego pues con la mano peluda, pues ya ahí ya fue un giro totalmente, ¿no? En tu Claro. caso, ¿qué es lo que quién es tu referente o con qué fue ese primer contacto al terror? Yo creo que fue más que nada con los directores de cine de aquellas épocas. George A. Romero, es yo creo que es lo más top que yo conocí y es, todavía soy muy fanático de él. Me encantan los zombies, soy fanático de todas sus películas. Y yo creo que por esa parte empezó por el lado de los zombies. Eh, Tenemos un pleito casado los fanáticos de los zombies con los fanáticos de los vampiros. Entonces yo
A mí me gusta 100% los zombies y por ahí empezó este gusto, ¿no? Después ya empezamos a conocer más temas que son brujería, vampirismo, nahualismo, eh, muchísimas cosas que antes yo creo que ni me imaginaba que iba a conocer, ¿no? Ok, está interesante. Oye, tú entras a esto del género del terror y alguien te dio algún tipo de advertencia de meterte en este nicho. Por ejemplo, a mí me lo advirtieron de que, oye, te vas a meter en este nicho, ten cuidado porque te puede pegar las energías, usa protección. En tu caso, ¿tuviste alguien que te dijera, oye, ¿sabes qué? No creo que sea muy buena idea que te dediques a esto? Y aún así lo hiciste, porque aquí estás, ¿no? Pero ¿alguien te dio una advertencia antes? Ojalá, ojalá me lo hubieran dado. No, pues realmente las personas con las que yo convivía y convivo actualmente, eh, pues realmente no son tan abiertas a estos temas como para advertir algo así. Yo vivo en una ciudad, pues pudiera considerarse no tan grande en comparación a otras ciudades de México, y aquí las personas son un poco más reservadas sobre ciertos temas. Entonces, si tú le hablabas a alguien sobre algún tema, no es que te advirtieran, sino que simplemente te, a veces se burlaban de ti o a veces simplemente te ignoraban, pues porque existía ese miedo todavía de hablar de temas que no son tan recurrentes, ¿no? Por acá. Entonces, advertencia, no la recibí. Y más que nada, yo creo también porque yo no estaba tan en contacto tan directo con estas personas. Bueno, ahora ya después sí, pero al principio cuando iniciamos el programa, eh, el concepto principal del programa era personas normales con experiencias paranormales, que ese es el eslogan del programa en sí. Y yo, mi punto era traer a las personas que hayan vivido alguna experiencia, pero que no tuvieran nada que ver con el tema, o sea, que fueran simplemente espectadores o incluso fanáticos también, ¿no? Pero pues una cosa fue llevando a la otra y pues ya terminamos entrevistando hasta brujos, a personas que aseguran ver ángeles, a personas que aseguran hacer magia de ciertos tipos. Entonces, advertencia no recibí, pero hemos ido aprendiendo y comprendiendo que cierta parte de lo que manejamos sí puede llegar a ser un riesgo, ¿no? Tengo ahí algunas experiencias que ahorita más adelante te voy a contar con algunos de los, pues no fueron invitados, pero sí personas que se acercaron a tratar de conseguir algo conmigo, ¿no? Ok, qué interesante. Sí, me imagino. Creo que algo que tienen los podcasts es eso, ¿no? A veces en su momento yo quería hacer un podcast igual con invitados, pero no tenía un estudio como tal, ¿no? Y mi esposa me decía, oye, vas a meter gente, no sabes qué tipo de energías tengan, porque en su momento quería como que con brujos y así. Y yo decía, sí, cierto, o sea, no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Y desde ahí como que empiezo a respetar mucho a los que hacen podcasts porque pues obviamente quieras o no, traen una energía diferente a la tuya, se dedican a algo totalmente distinto y pues, aunque no quieras, se impregna en el lugar, se impregna en ti. Pero antes de lleguemos a eso, amigo, ¿cuál ha sido tu primera experiencia paranormal? O sea, desde, no sé si fue desde pequeño, adolescente, ¿cuál ha sido esa que te marcó y dijiste, ok, aquí yo empiezo a creer en esto de lo paranormal? Híjole, fíjate, ahorita antes de iniciar sí estuve pensando en eso y yo creo que una de las más, o bueno, yo creo que es la más aterradora que me ha ocurrido, eh, todo o sea, por la edad, por lo que pasó y por el contexto que pasó. Eh, Esto ocurrió cuando yo tenía entre unos 12, 14 años, estaba en la adolescencia y yo solía salir a la calle a jugar con mis amigos, a jugar fútbol, a andar en bicicletas, a jugar simplemente. En una ocasión salimos, éramos como cinco
muchachitos, salimos en bicicleta, íbamos a ir a visitar a una de nuestras amigas que vivía en una privadita. Entonces nos fuimos, entramos a la privada, ya era un poco tarde, eran como las 10 de la noche. No era medianoche, pero pues ya era tarde para un niño, ¿no? Entonces entramos a la privada y en lo que estábamos esperando a que saliera y pensando qué era lo que íbamos a hacer, todos ellos se juntaron así enfrente de la casa y yo, pues como soy un poco desesperado para las cosas a veces, yo dije, pues que decidan y yo voy a empezar a dar vueltas aquí en mi bicicleta para matar tiempo, ¿no? Para perder tiempo, vamos a decirlo así. Entonces, en una de esas, yo me bajo a la calle, empiezo a pedalear en mi bicicleta y hay un auto estacionado. Me doy cuenta que hay un auto estacionado, pero se ve como si fuera un auto un poco antiguo. No de la época, no tan antiguo, pero sí de modelo atrasado. Entonces, yo voy en media calle. Al momento de llegar a la altura de ese auto, yo simplemente volteo hacia adentro. Hay algo que me llama desde adentro del auto que me hace voltear. Y cuando yo volteo, lo que veo en el asiento del copiloto simplemente me heló la sangre. Había una persona mayor, muy mayor, pálida, pero de un color, no es común ese color. Pálida, pálida, pálida. Estaba sentada, pero no estaba sentada como en un asiento normal, o sea, como si estuviera en el auto, o sea, viendo hacia enfrente, ¿no? Estaba como si estuviera totalmente de lado, viendo hacia la ventana del piloto, que es por donde yo pasé por enseguida, ¿no? Cuando yo la vi, yo inmediatamente me di cuenta que ella me estaba viendo a mí. Y en ese momento yo lo que hice fue devolverme rápidamente, ¿no? Con mis amigos. El corazón casi se me salía del pecho y yo me acerqué a uno de mis amigos con los que tenía un poco más de confianza y yo le dije, oye, ¿puedes ir a ver qué es lo que hay adentro de ese auto? Ah, no, ok, sí. Va, se baja a la calle, pedalea hasta el auto, voltea, no veo que tenga alguna reacción y vuelve con el grupo de amigos. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que viste? ¿O qué hay ahí adentro? Y en eso él me dice, pues nada, o sea, no sé qué es lo que viste tú, pero yo no vi nada. En eso yo sentí que se me bajó la presión, yo me asusté demasiado y pues me trajeron agua y todo, pero después de ahí yo traté de olvidarlo, o sea, traté de no abrir ese capítulo más y pues vivir con eso, ¿no? O sea, no acercarme al tema todavía. En ese entonces yo todavía no tenía la intención de acercarme a este tema de lo paranormal. Sin embargo, pues esa fue mi primera experiencia que tuve con, tal vez pudiera considerarlo como un muerto, pudiera considerarlo un espíritu, un alma en pena, un demonio tal vez. No sé qué fue eso, pero pues es algo que vi y que uno de mis amigos no lo logró apreciar, ¿no? Cuando le dije. Qué fuerte. Oye, ¿qué edad más o menos tenías cuando pasó eso? Tenía entre 12 y 14 años, estaba apenas empezando la adolescencia, ¿no? Oye, qué fuerte. O sea, sí, jovencito, ¿no? Ya llegaste a ver eso. Oye, ¿y se lo llegaste a contar a tu Así es. mamá o tu papá lo que viste? ¿O en ese momento dijiste, no, pues aquí lo dejo? No, ahí lo cerré, ahí lo dejé definitivamente. Como te digo, acá las personas no suelen ser tan receptivas a este tipo de temas. Bueno, ahora sí, un poco más, ¿no? Pero en aquel momento no era tan común que alguien se te acercara y te contara
una historia de terror propia, ¿no? De hecho, pues sí había muchas historias de terror, muchas historias sobre fantasmas, espíritus, en caminos, en casas y todo esto, pero que alguien llegara y te dijera, a mí me pasó esto, era muy poco común. Oye, qué fuerte. O sea, me impresiona el hecho de que lo hayas visto de la nada. O sea, estás andando y lo llegas a ver. Esto, ¿tú a qué le haces ahorita que ya haces este contenido, lo relacionas con algo? O sea, hoy en día puedes darle una explicación de lo que pudo haber sido, o simplemente crees que es un alma en pena. En el caso, a veces se dice que las personas no pueden trascender, ya sea porque hay algo que les hace falta aún por realizar, o simplemente se quiere despedir de alguien. En este momento, pues yo te pregunto, o sea, ¿crees que haya sido una despedida hacia ti de alguien que tal vez no conoces, tal vez un abuelo que no conociste, o simplemente un alma en pena que estuvo ahí? ¿Has logrado tener una explicación de ello? Bueno, con lo que he conocido a lo largo de todos estos años y de tantos invitados que han pasado por aquí para explicarme varias cosas, yo pudiera decirte que podría ser cualquier cosa, o sea, ahora sí que hay tantos términos y tantas explicaciones que he escuchado que todas tienen algo de relación. Entonces yo digo, así como puede ser un desencarnado que estuvo en el lugar o que falleció en ese lugar, podría ser algo que alguna de las personas traía o que tal vez yo mismo traía y ni siquiera me daba cuenta, pues. Pero yo creo que lo más cercano que pudiera, con lo que pudiera relacionarlo, era con que cerca de ahí, enfrente exactamente de donde estaba ese auto, había una casa abandonada y pues bien se conoce que este tipo de lugares abandonados o que algún día fueron un refugio de personas eh, que no, que tenían algún vicio o algo así, o que hubo dolor, sufrimiento, todo esto, pues albergan este tipo de energías. Las paredes guardan este tipo de vibraciones y por eso a veces se manifiestan de esta manera. Lo que yo sentí, o sea, sí sentí miedo, pero no me sentí amenazado. Es algo interesante por ahí porque eh, normalmente cuando se supone que cuando es un demonio o una energía muy oscura, realmente te sientes amenazado y vulnerable cuando se presenta algo así. Pero en ese caso yo simplemente creo que era la energía de una persona que todavía no podía irse y estaba en ese lugar. Ok. Oye, amigo, y una pregunta. En el caso de que tú llegaste a ver esto, ¿has averiguado o has sabido de que alguien de tu familiar tenga algún sexto sentido, tenga algún tipo de don en tu familia? En el caso, por ejemplo, en mi familia solemos tener, no sé si sea un don, la verdad no lo quiero llamar así, pero solemos sentir las vibras del lugar, ¿me explico? Por ejemplo, llegamos Ok. y como que se nos eriza la piel, sentimos como que aquí ha sucedido algo. No te podría decir como que vemos fantasmas o algo así, no, pero sí somos de que, aquí no está chido, ¿sabes? Aquí no está tan cómodo y te Ok. empiezas a erizar y erizar y erizar. Ya luego preguntas y te dicen, no, pues pasó esto. En el caso tuyo, ¿en tu familia hay algo de ello o no sabes? Pues fíjate que no, o sea, por lo menos yo no me he enterado de que alguien haya en algún momento hecho brujería o haya tenido alguna habilidad extrasensorial, ¿no? Pero lo que sí te podría decir es que después de conocer tantas personas que han venido y que han tenido, así como buenas intenciones, han tenido algunas malas intenciones, han tenido, eh, han venido a querer aprovecharse nada más del espacio, ¿no? Y eso sí, yo siento que lo he ido desarrollando. A lo mejor es algo que siempre traemos, pero llega un momento en el que nos damos cuenta realmente que lo tenemos. Y yo siento cierto discernimiento cuando una persona eh, no tiene una buena intención o tal vez trae algo que inconscientemente
pues se manifiesta y deja una mala energía en el lugar. Esto me pasó con varias personas que me voy a reservar el nombre, obviamente, por respeto, ¿no? Pero sí llegó a pasar en diferentes ocasiones que yo, la manera en la que yo los veía o que yo me daba cuenta, y eso era hasta después de que pasaba algo, un evento desafortunado, ¿no? Eh, pero yo lo empecé a relacionar. Yo me daba cuenta que ellos tenían en su piel como una sombra. Y se lo he dicho a varias personas, ya lo saben algunas personas, que no es por ser discriminatorio ni nada de eso, pero por más clara que tuviera la piel la persona, si tenía una mala intención al venir aquí o al encontrarme en la calle con alguien, yo me daba cuenta que tenía ese tipo de sombra sobre la piel. Es muy extraño porque no es que la persona sea pues morena, vaya, pero había una sombra sobre esa persona, ¿no? Y llegó a pasar varias veces con varias personas que conocí. Oye, ¿y no crees que sea como el aura o algo así? No, el aura, pues a mí me la describen diferente, ¿no? El aura se supone que es como lo que irradias alrededor de tu cuerpo, ¿no? Entonces yo lo que veía no era por fuera, no era alrededor, era simplemente, o sea, si le estás viendo la cara a una persona, haz de cuenta que está una persona muy, muy clara de piel y le apagas la luz y se ve la sombra. Ah, como Así es como yo contraluz, los... ¿no? Como contraluz. Ándale, ándale, exactamente. No tan oscuro porque no, pues no es como que hay una lámpara detrás de ellos, ¿no? Pero hay algo de eso, hay algo. Oye, eso que me cuentas me es interesante, ¿no? Tú llevas a invitados a tu estudio. ¿Ahí has sentido algún Ajá. tipo de cambio en el caso de que digas, ok, a partir de esta persona en el estudio empezó a suceder esto, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros en el estudio de donde grabamos, que es de un amigo, en ese lugar, Ajá. bueno, suele hacer cositas, no te voy a decir como que grandes cosas, pero el problema de mi amigo, es que suele comprar como juguetes en el tianguis de que no sabes de dónde proviene, pero los compra porque son monstruos, ¿sabes? Por ejemplo, la otra vez llegó con Ok. como un tipo Spartan hecho a mano, bastante feo, y lo compré en el tianguis y dice, oye, lo compré para el del estudio. Y nosotros así, brother, ¿tú sabes quién lo hizo? ¿Sabes con qué intención lo hicieron? Y tiene troles, tiene monstruitos. Y de repente suele que cerramos la puerta y así, y vemos como ojitos adentro del estudio, y de repente Ok. se ven como sombras que pasan adentro del lugar. Y es como de que no sabemos si es porque él lleva cosas, y no me imagino en tu caso de que va gente que ha vivido, tenido experiencias, que han sido brujos, que han tenido algún tipo de contacto con el más allá. Entonces, ¿qué sientes diferente tu estudio del inicio cuando empezó a ahorita, a este nivel en el que estás? Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que cuando llegó a venir alguna persona, sí llegaron a pasar y se reflejó en el equipo, ¿no? Hubo una vez en el que todo el equipo dejó de funcionar misteriosamente y bueno, yo también como me gusta buscar la lógica, yo decía, bueno, pues es el calor. Aquí donde vivimos hace un calor extremo de más de 45 grados a veces. Entonces yo dije, bueno, pues ha de ser el calor que hizo que todo se apagara, porque todo se apagó, luces, cámaras y las mismas lámparas aquí ambientales que tenemos también, de las de colores. Entonces yo dije, pues se iría la luz. Y no, y como estamos aquí en un segundo piso, fui a checar, fui a checar los fusibles, el térmico, y no, o sea, todo estaba bien. En la planta de abajo sí había luz y todo. Y ya después de unos segundos,
pues ya volvió toda la normalidad, ¿no? Pero sí fue en un momento, y esto es muy loco porque fue en un momento precisamente en el que estábamos hablando sobre algo muy oscuro, ¿no? O sea, sí, estábamos hablando de cuando una persona fue pues a sacar a una entidad de un lugar. Y él estaba explicando paso por paso cómo lo hacía, el material, todo, o sea, y pues no sé, como que algo se movió por ahí, ¿no? Pero fíjate, se me hace muy curioso también que no nada más con las personas que trabajan con la oscuridad es cuando pasa esto, porque ya en alguna ocasión alguna persona que decía trabajar con la luz y yo pues le creo que trabaje con la luz y con la sanación y todo esto, pero aún así llegaron a pasar cosas ese día. Se nos cayó una lámpara, empezaron a escucharse ruidos de voces colarse en los audífonos y cuando lo revisábamos en la grabación pues ya no se escuchaba nada, ¿no? Pero oímos muy claramente cuando se escuchaba eso. Y yo digo que, pues como las personas trabajan para quitar la oscuridad también, este tipo de personas, pues yo me imagino que también se quedan con algo de eso, ¿no? Y es algo que he aprendido también a que no porque alguien traiga algo pegado a ellos mismos, pues van a ser una mala persona, ¿no? He conocido personas que, así como te dije, que tienen tal vez algo detrás de ellos, están siendo acompañados por un demonio, por una energía muy oscura, pero son buenas personas, o sea, y yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? O sea, no es que me asuste ni nada de eso. Y yo creo que eso es algo muy importante también y es por algo que les pasa también estas cosas de con los muñecos, ¿no? Yo creo que el miedo es como la gasolina de cualquier ser oscuro, ¿no? Si tú tienes miedo y estás en un lugar y empiezan a pasar cosas, pues entre más miedo tengas, puede ser que todo se intensifique, ¿no? Es por eso que yo creo que hay que saber controlarse y verlo de la manera más eh, objetiva, ¿no? O sea, que no todo en la vida es fantasmas, ¿no? Como dicen, no toda la vida te quiere hacer daño, simplemente hay cosas que se quieren alimentar. Obviamente todo funciona así, ¿no? Todo ser funciona con alimento y yo creo que por eso, más que nada, es importante no tener miedo, ¿no? El miedo es una fuerza muy grande. Sabemos que el amor también es una de las energías mucho más fuertes, entonces no, no veo por qué asustarse más con algo que tal vez no conoces. Es normal que las personas lo hagan, pero si tú empiezas a darle vueltas y a pensar de una manera en la que si todos estamos en un mundo material, pues ellos también tienen su debilidad, ¿no? Ajá, pues entonces yo también le voy a entrar a los fregazos, ¿no? Y yo creo que es eso más que nada. Que han pasado cosas aquí, sí han pasado varias cosas. De hecho, en uno de los primeros capítulos también me gustaría contarte, Nash, eh, hubo un momento en el que una persona, y con él sí lo puedo decir, un saludo al señor Francisco, él estaba contando algo sobre unos seres que a él lo llegaban a visitar. Tenía toda su vida que por temporadas a él lo visitaban. Entonces llegó un momento en la plática en el que él me dijo, y me lo específicamente en ese momento fue que pasó algo. Él dijo, ellos hablan conmigo a veces, pero cuando no quieren que yo hable de algún tema, ellos hacen todo lo posible para cortar mi comunicación. Y en ese momento, ¡pum! Se nos apagó la grabadora. La grabadora estaba conectada a la corriente, estaba todo normal, o sea, y yo,
oye, ¿qué pasó? Él tenía audífonos en ese momento y dijo, ¿ves? Eso es a lo que me refiero, me dijo. Y yo dije, qué raro. Y lo dejé en el video para que quedara como prueba, ¿no? Pero eso pasó también, ¿no? Llegó a pasar. En este caso, esta persona sí era consciente de que había algo que a veces no lo dejaba hablar de ciertas cosas. Pero hay veces que no se dan cuenta las personas que traen algo pegado, ¿no? Y eso es algo de lo que ha pasado por aquí. Oye, qué impresionante, ¿no? Creo que algo que a mí me gusta mucho, amigo, que el poder vivir esto, ¿sabes? Como ese momento en el que te suceden cosas inexplicables y que por más que quieras buscar una lógica, no la encuentras. Te cuento algo rapidito, ¿no? La otra vez, Va. esto estaba en vivo. Estábamos en vivo, estaba grabando con un chavo que su canal se llama La Peste del Terror. Y él me dice, oye, ya estamos casi al final del podcast. Y le digo, oye, ¿tienes alguna historia que te haya impactado muchísimo? Y me dice, sí, solo que casi no la cuento porque siempre que la cuento me pasa algo. Y yo, pues, no, si no, Ok. no te voy a dar miedo. Y yo, pues, no, pues para eso estamos acá, para escucharle y así. Bueno, te la voy a contar, ¿no? Y ya, empieza a contarla. Y de repente, amigo, no a él le pasó. De la nada se cae una salsa en la cocina, porque está acá cerca. Se cae. Pero ahí tú dirías, bueno, cualquier cosa se podría caer, ¿no? O sea, nada de otro mundo. El problema es que la salsa estaba arriba del refrigerador y la botella era de cristal. Y la botella rebotó 3 veces. De hecho, se ve en el video, se escucha como cae y la salsa pringó toda la pared. Entonces, a lo que le intenté dar lógica es, en primera, ¿por qué se cayó la salsa? Punto que esté en la orilla. Pero yo recuerdo que no la pongo en la orilla porque en cualquier momento abres el refrigerador y todo eso. En Claro. segunda, ¿por qué no se rompió la botella de cristal si rebotó 3 veces? Y la que menos le pude dar explicación es, la tapa es de las que se enroscan y está enroscada. La tapa estaba tirada junto a la puerta del pasillo, como si se hubiese abierto y la hubiesen tirado y pringó toda la pared. En ese momento yo me asusté, se ve en el en vivo que yo me asusto, porque más que pensar que era algo paranormal, yo pensé que había entrado alguien a la casa. Entonces dije, no, pues ya no Ok. van a robar. Entonces ahí se ve mi cara de susto, de esperando que alguien aparezca de la cocina, y veo que no aparece nadie. Y ya es cuando me levanto, bueno, se levanta mi esposa y me dice, no, la botella se cayó de la nada y se pringó. Pero fue justo cuando él me lo dice, de que no lo cuenta. Entonces es como, cómo sucede todo ese tipo de la trama, ¿no? Y es como que impresionante y es como que a veces digo, más que asustarme en ese momento de que es algo paranormal, ya luego me fue a acostar y me pongo a pensar, qué loco, ¿no? O sea, que todo lo que puede suceder, el poder estar, pues hablando de este tipo de temas, el estar conviviendo con gente que ha sucedido todo ello. Es así como tú dices, o sea, hay cosas que simplemente suceden. Oye, una pregunta. Claro. A Tú, ver, dime. tú me dices que has llevado invitados, ¿no? ¿Y alguna vez has comprobado lo que dicen? Pues lo has llevado brujos, has llevado a los que hablan con ángeles. ¿Alguna vez has comprobado a alguien de ellos? Pon tú que me digas, oye, yo hago esto. Y pon tú fuera de cámara o en cámara es como que, oye, si lo puedes hacer, me lo puedes mostrar. ¿Ha sucedido de que te hayas impresionado, amigo, de que digas, ok, esto, por más que le busque una explicación, cómo lo hizo, cómo pudo hacerlo? Si tienes y si puede compartirse, adelante. Si no, pues no, no pasa nada. Sí, sí, claro que sí. Este, muchas personas han venido a querer comprobarme también muchas cosas y muchos me han enseñado que, por ejemplo, las cartas pueden hablar y me pueden decir qué es lo que va a pasar mañana y todo esto. Y está bien, yo no juzgo a nadie, yo les creo, pero hubo una ocasión en la que ahí sí yo me quedé totalmente impresionado por lo que pasó. Tuve una invitada, Lili, le mando un saludo a Lili, muchas gracias Lili. Eh, ella
me ofreció una sesión eh, para yo vivir la experiencia. Muchos también me han ofrecido así como que para que vivas la experiencia y que sepas que esto es real y que no, no es cuento, pues, ¿no? Y con ella fue diferente porque cuando yo estaba en sesión con ella, se apagaron todas las luces, ella tenía los ojos cerrados, ni siquiera estaba de frente a mí y empezó a decirme cosas muy impresionantes, o sea, decía nombres de mis familiares, decía cosas que pasaron hace mucho tiempo, dijo algunas cosas que no me hicieron tanto sentido, pero yo digo, bueno, pues si todo esto que ya me dijo es cierto y fue acertado, no estoy seguro si esto que me está diciendo ahora vaya a pasar en un futuro. Entonces, pues no sé, pero pues hubo una cosa específicamente que eso sí me dejó con la boca abierta. Ella me dijo en algún momento, tú fuiste a un encuentro, pongámoslo así, a una, con un grupo, a hacer algún tipo de ritual. Y cuando tú estabas ahí, alguien te regaló algo. Alguien te dio un, un regalo y el detalle que me dijo, era un regalo envuelto en una bolsa de color rojo de tela. Y yo, no, o sea, no, no tiene ningún sentido que ella sepa esto, porque nadie lo sabía. Nadie lo sabía, nadie que estuviera en aquel momento allá eh, conocía a esta persona. Yo dije, pues no, pues esto sí es real. Y ya me dijo al rato, antes de empezar la sesión, me dijo también, cuando terminemos la sesión, te vas a sentir un poquito mal, pero son efectos secundarios que, que le pasan a las personas que vienen a las sesiones, ¿no? Y efectivamente, eh, tuve un dolor de cabeza muy intenso que no me lo pude quitar en todo el día. Nunca me había dolido la cabeza de esa manera. Y me quedé muy impresionado por lo que me dijo, o sea, cosas que nadie sabía realmente. Oye, oye, una pregunta. Oye, Eh, oye, men, ¿vamos a hacer una pausa o ¿Sí? estamos en vivo? No, 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 estamos en pausa. Dime, dime. Ah, bueno, es que tengo que conectar la computadora. Date, date, no Ahí te voy, de preocupes. volada, de volada, de volada. Ahí está, prosigamos. Güey. Va, va, va. Oye, ¿cómo estás de tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, vamos a seguirle pues. Bueno, Oye, oye amigo, una pregunta. Ahorita que estamos acá, antes de que dime. sigamos, en dado caso de que haya algún despistado, Lili, ¿a qué se dedica? Ella es medium. Ella es Es medium. medium. Ella lo ve más por el lado psicológico. Sí, sí, me gustaría mencionarlo también, que ella, eh, su creencia es que vivimos en una programación constante desde que nacemos. Desde que nacemos, estamos pues ahí dispuestos a ser programados, ¿no? Desde decirle papá a tu papá y mamá a tu mamá, o sea, eso es una programación que se nos enseña desde que nacemos y eso es lo que ella eh, piensa y tiene esa creencia y se me hace muy curioso que, lo siento Lili, ahí te voy a balconear un poquito, pero se me hace muy curioso que ella no tiene cuadros ni nada pegado a la pared en su casa. Y yo digo, ok, entiendo que eso es a lo que se refiere con la programación, ¿no? Que si ves algún tipo de imagen, eso causa algo en tu mente y esa es una programación para ella.
Ok, ok, sí, tiene un trasfondo, ¿no? Todo esto. Oye, Sí, claro. este es uno de tantas que te ha marcado. ¿Es la que más te ha marcado, así que digas, ok, esto se salió de control? ¿O hay alguna otra que también te haya marcado en cuestión no digamos comprobar, pero que te hayan invitado a que vayas a hacerlo y que haya salido como de que no tengo explicación de esto? Ok, yo creo que esa fue la más, yo creo que esa fue la más, ¿cómo pudiera decirte? La más específica en cuanto a descripción, que lo que me decía era tal cual. O sea, tú tienes esto y esto y esto. Tus familiares se llaman así, así, así. Exactamente, O sea, te pues. dijo los nombres, como, o sea, te pudo. Sí, O sea, eso sí, sí, ya, o eso sea, ya está muy cañón, ¿no? sí, se me hizo, por eso te digo que se me hizo muy impresionante. Pero igual hubo también alguna otra ocasión en la que por ejemplo, tuve una persona, una muchacha que me lee el café. Entonces ella me leyó el café durante el video, durante la grabación. Y cuando ella me estaba diciendo, pues tú te sale esto, tú tienes esto y esto, yo trataba como de comprenderlo, ¿no? De entenderlo de alguna manera, pero fue ya hasta después de mucho tiempo que todo lo que me dijo cobró sentido, ¿no? Tú vas a tener problemas con una persona así, así, así. Tú vas a pasar por esto, vas a pasar por aquello, te va a ir bien en esto, en aquello. Y todo fue pasando tal cual. O sea, eso ya creo que ya era más como una predicción, pero para el futuro, ¿no? Para después. Oye, preguntita. En A este ver, dime. caso, tú lo escuchas y todo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, opinabas o opinas hoy en día. ¿Crees que eso es malo que te lean las cartas, que te lean el café? ¿Por qué te hago esta pregunta? Da la casualidad que en su momento se lo comenté. Había una persona que lee las cartas, un conocido, y cuando me las leyó, te lo juro, estaba en el modo en el que me lo estaba leyendo, pero estaba como que preparado, no sé, como de que no digas información a ver qué te dice, porque de repente pues te pueden salir con una pregunta e inconscientemente la contestas y ya regalaste información, entonces ya de ahí se basan. Entonces era como de que quédate Ajá. callado, intenta contestar lo más sencillo posible. Y cuando me fue pasando y diciendo las cosas, fueron ciertas, ¿sabes? Y me impresionó. Pero en su momento se lo comenté a algunos familiares y algunos amigos y me decían, oye, pero es malo que te lean las cartas. Yo, pero ¿por qué es malo? No, porque te están diciendo del futuro y tú tienes que vivir el futuro sin saberlo y pues ahí ya te estás adelantando. Otros me decían, no, porque es malo y es del diablo. Otros me decían que no, porque abres portales y ya no se pueden cerrar. Pero tú que has tenido estos invitados, ¿tú qué opinas al respecto de aprovechar o aceptar este tipo de situaciones en las que te dicen, oye, pues ven, hazlo? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es malo? ¿Es bueno? Y para que estas personas que lo ven, igual tengan un panorama distinto a lo como tú lo ves, a como ellos lo ven. Ok. Pues a todos los invitados yo los quiero mucho. No tengo nada en contra de ellos, pero mi religión dice que es algo malo, ¿no? Pero no porque mi religión diga que eso es algo malo, pues tiene por qué ser así, ¿no? O sea, puede que sea algo malo por la cuestión de que se abren portales. Si se abre un portal para tú adelantarte en el tiempo y poder tomar una pequeña parte del futuro y reflejarla aquí en una carta, pues puede llegar a ser riesgoso. Más que malo es eso, es riesgoso en cuanto a si tú traes algo malo durante esa apertura, pues ahí sí vas a tener consecuencias, ¿no? Por eso tienes que saber con qué persona ir, que lo haga de manera profesional, en su espacio y todo esto. Que las personas, hay veces que, yo lo veo así, ¿no? Pero hay veces que las personas pueden hacer esto de las cartas, el tarot y todo esto en cualquier lado, en cualquier lugar se les hace fácil hacerlo. Y yo digo,
pues cada quien tiene su técnica, ¿no? Pero a mí no me gustaría que me leyeran el tarot personalmente, ¿eh? Es algo personal en un lugar que estuviera lleno de gente o que hubiera más personas en alguna plaza o algo así. No, no se me haría tan correcto, ¿no? Porque hay miles de energías eh, ahí mismo en el lugar donde están haciendo esta práctica, ¿no? Entonces, incluso a veces ni siquiera necesitas una lectura o una apertura de un portal de esa manera. Hay veces que vas a una plaza o vas a un lugar público que está lleno de gente y de la nada te empiezas a sentir mal. No sé si se han preguntado alguno de los que nos esté viendo o incluso tú también, Nash, si alguna vez te sentiste mal en un lugar público y no sabes por qué. Pues es porque en el mismo lugar hay personas que tienen una pena o están muy tristes por algo o están pasando situaciones que los tienen sufriendo. Incluso pues también hay personas que están muy felices y eso se contagia también. O sea, si te das cuenta, hay personas que también te contagian lo feliz, la felicidad, la alegría, pero pues normalmente predominan la preocupación, ¿no? En estos tiempos es muy común que predomine el estrés, la preocupación, qué voy a hacer mañana, cómo le voy a hacer con las cuentas, etcétera. Y es por eso que a veces se nos pegan energías que no son nuestras. Hay veces, y en casos muy extremos también, que esto también se podría comparar con un poco con la brujería. Es cuando llegamos a tener pensamientos que no son nuestros. Por ejemplo, yo alguna vez llegué a estar pensando varios días en la muerte, pero con mucha preocupación, así como que, ¿y qué voy a hacer si ya me toca pronto? ¿Y qué voy a hacer si me voy joven o qué va a haber más allá de aquel lado? Y eso es algo que realmente antes a mí no me preocupaba, pues, pero hubo unos días en los que sí. Y yo dije, pues traigo la energía de alguien más porque estos pensamientos no son míos. Oye, ¿sabes? Hasta que me dices que vas a un lugar y te sientes así, ¿sabes qué me ha pasado? En A ver. diferentes maneras, dos formas que me ha pasado. Una es que yo voy caminando y de repente pasas por una casa y me da tristeza, ¿sabes? Como de que, como que no sé, como que te entra una nostalgia y cuando pasas esa casa, como que vuelves así como a tu mood normal de que, ya se me quitó. O me Ok. ha pasado de que voy a un lugar y ya sea que, igual por lo mismo, en este que te digo, la primera opción es solamente paso. Y la otra es cuando yo voy al lugar y ya entro y estoy en la casa de alguna persona, algo así, y me entra esa nostalgia como de, ay, me siento bien triste y como que ya me quiero ir de acá porque me siento así. ¿A ti te ha pasado Ajá. algo así con algún invitado, algo de, o algún lugar que hayas ido y que digas, ay, ¿por qué me siento así? Y no sé si tengas alguna explicación tú. Yo quiero pensar que es por las energías que se encuentran ahí, como tú dices, pero es Claro. impresionante el hecho como si entraras a una dimensión distinta y cambia todo tu sentimiento así drástico de la nada, no sabes ni por qué, ya quieres, tal vez no llorar, pero sí sientes como un nudo en el estómago y que dices, ay, ¿qué puedo hacer? Y ya cuando te vas, como que dices, uy, no, yo ya me quería ir de aquí, yo ya no aguantaba esa tristeza o esa angustia más que nada. Claro, hay lugares en los que tú vas y respiras la energía que hay en el lugar, ¿no? Y sí me ha pasado, más que con personas, me ha pasado con cuando voy a lugares, por ejemplo, a museos o cuando estoy en otra ciudad y voy a por ejemplo, a un hotel muy antiguo en los que ya me he quedado y he sentido algún tipo de energía. eh, sí, sí llega a pasar que eh, más que la tristeza, o sea, porque es muy complicado de explicarlo, ¿no? Pero se siente como una desesperación, como una ansiedad cuando Ándale, tú no eres ansioso. Y sí me ha llegado a pasar en varias ocasiones. De hecho, otra de las cosas que me ha llegado a pasar, pero esto sí con personas específicamente, es muy raro. Cuando una persona
quiere hacerme daño o quiere afectarme de alguna manera. Por ejemplo, yo estuve en un trabajo de oficina hace muchos años ya, hace como más de 5 años, más de 7 años, que tuve mi trabajo de oficina como editor también, pero era en una oficina. La persona que estaba encargada en ese momento, yo la conocí cuando entré a ese lugar y todo era normal, o sea, no había ningún problema, no notaba nada raro. Pero ya los últimos días que estuve ahí, que fue que me empezaron a complicar la vida y todo esto, llegaba esta persona y muy curioso porque notaba en su... Muchos dicen que es el humor, yo digo que es algo más allá del humor porque yo en varias personas lo llegué a comprobar. Llegaba esta persona y olía como a hierro, así como a, bueno, como a líquido vital, como a hierro, como a oxidado. Así olía esta persona y yo dije, pues no se bañó, ¿qué estará pasando? Pero no, o sea, todo se veía limpia, se veía normal, pero tenía ese aroma que yo dije, pues qué raro. Pero ya después lo asocié en otro trabajo que tuve también, cuando una persona también logré identificar un olor, pero era un poco diferente, pero también era como de ese tipo, ¿no? Esta persona olía como a cuero, como a pescado, y yo dije, qué raro, o sea, y ya van 2 veces, dije, y ya la tercera fue la vencida, ¿no? Que una persona que huele mal o que tú sientes un humor, un aroma extraño, posiblemente o está pasando por una preocupación muy cañona que te está contagiando a ti o te quiere hacer daño. Oye, qué buen dato. Ahorita que me estás contando, estoy intentando recordar si he sentido algún tipo de olor así, pero no, no, no. Le voy a poner más atención, ¿sabes? Porque hay cosas que igual, Chécalo. este es lo bueno de tener invitados y estar colaborando con gente que está en este ambiente, porque vas aprendiendo cosas nuevas. Y si pongan en el chat si en algún momento ustedes supieron o sabían de esto, o si no, pongan más atención y vamos a ver qué sucede. Igual y está en ese momento en tu oficina y ni cuentas te has dado, ¿no? Oye, amigo, Ándale. tú tienes un video que explotó en redes sobre Los Ángeles. Tú he visto, bueno, mi hermana es muy fan de ello, de Los Ángeles, de que puedes escribir. Bueno, ella me cuenta que si agarras una libreta y escribes palabras, 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 y puedes darle un significado y puedes comunicarte con tu ángel guardián. ¿Tú cómo ves esta área de Los Ángeles? ¿Lo has intentado comprobar? ¿Te ha pasado algo referente a Los Ángeles? Porque es interesante, ¿no? Porque muchos dicen que hablan con los ángeles, otros dicen que hablan con espíritus. ¿Qué piensas al respecto de ello? Mira, tal vez al principio yo sí pensaba que eran los ángeles o que era algo relacionado a eso, ¿no? Pero luego me di cuenta, igual con el tiempo, con la experiencia, que realmente no necesariamente tiene que ser un ángel lo que te dé, lo que tú estás pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas, en este caso, como tu hermana que anota muchas veces lo que quiere conseguir, esa es una manera de mentalizarte y de que las cosas se den para que tú puedas conseguirlo. Yo lo puse a prueba eso. Yo dije, no, pues que quiero este auto. Y quiero este auto y lo voy a ver todos los días y voy a ver imágenes y voy a escuchar su sonido y voy a visualizarme yo arriba del auto y lo voy a conseguir. Y chingue su madre, yo lo voy a conseguir en este mismo año, dije. Y funcionó, o sea, realmente no tuvo que haber una, una deidad o un santo para que yo consiguiera lo que yo estaba visualizando, ¿no? Pero es bueno también que las personas le tengan fe a algo, obviamente, porque si es muy difícil creer en ti mismo. Por eso necesitamos a los santos también. Pero pues si tú le tienes fe a algo, igual que no se te olvide que tú eres quien tiene que trabajar para conseguirlo,
pero tú pones esa fe en que lo vas a conseguir y en que alguien te lo va a enviar, pues está bien, o sea, yo no tengo nada en contra de eso tampoco, pero en la cuestión de Los Ángeles, sí, sí es muy curioso porque sí pasa que, pongamos el ejemplo también de cuando tú estás buscando un lugar de estacionamiento y le dices, Ángeles, por favor, necesito un lugar de estacionamiento y lo quiero en la sombrita y lo quiero enfrente de la puerta de donde voy. Y casualmente, pidiendo eso en tu mente o diciéndolo con palabras, se te concede. Es como mágicamente, ¿no? Pero realmente tú tuviste ese juego en tu mente para que pudieras conseguirlo. Yo siempre lo he dicho, mira, cada quien es creador de su realidad y cada quien tiene su percepción de la realidad también. No todos pensamos igual. Entonces, si tú tienes un poder mental o tienes esa facilidad de decir, yo creo y yo siento que yo puedo conseguir lo que yo quiera, lo vas a conseguir. Está muy cabrón y está muy complejo de aplicarlo, pero así funcionan las cosas también. O sea, no es algo mágico como dicen muchos gurús o muchas personas en internet, no es algo, eh, bueno, dicen una grosería y un pensamiento mágico de tal cual. No, no, no. Se trata de visualizarlo, ejecutar y obtenerlo. O sea, tampoco te vas a quedar esperando sentado a que todo te caiga del cielo, ¿no? Claro, claro. Como lo que viene siendo como la ley de atracción, ¿no? El intentar atraerlo a ti y que se haga. Oye, amigo, y en el Claro. estudio, ¿qué más te ha sucedido? ¿Qué más te ha pasado que alguna vez te han espantado en el estudio en el que estés editando, que estés relajado y que te suceda algo? Pues fíjate que el estudio en sí es muy calmado, es muy tranquilo. O sea, yo tengo como mi ritual que ya muchas personas lo han de conocer y empieza desde casa, ¿no? Desde casa yo empiezo a mentalizarme y a tener una conversación también con pues nuestro creador o Dios o como quieras llamarlo. Pero cuando yo estoy en la regadera es cuando empiezo a tener esta conversación. Yo digo, muchas gracias por todo lo que me has dado, muchas gracias por las oportunidades que me has dado y que están por venir. Y muchas gracias también porque el día de hoy vamos a tener un video exitoso y tranquilo y todo va a salir muy bien en el estudio con el equipo y con el invitado. O sea, desde entonces yo ya estoy preparándome para lo mejor, pues. Entonces yo creo que es importante hacerlo, pues, que ha llegado a pasar cosas inusuales también y después de que yo diga eso, pues sí ha pasado, pero yo creo que hay que estar agradecido aunque pasen las cosas. Por ejemplo, si no, si yo hubiera agradecido y yo hubiera pedido todo esto y hubiera hecho mi ritual de pregrabación, por así decirlo, y no hubiera pasado nada de lo que te estoy contando, pues imagínate, no tuviera material para estarte contando ahorita, ¿no? Claro, claro. Oye, mira, ha pasado, yo me dedico a narrar historias. Me mandan historias de lo que ha sucedido, de lo que han vivido. Y hay algunas que me marcan mucho en mí, en cuestión de que hay una persona que me cuenta que en los pueblos suelen haber muchas brujas. Al menos acá Ajá. en Yucatán, yo soy de Mérida, Yucatán, suele Ok. haber muchos los guay chivo, guay quequén, guay mis. Entonces, en los pueblos suele suceder que se te aparecen, que te buscan de alguna manera para hacerte un daño. Pero en el caso que me Ajá. mandan historias, hay una que me llama la atención, que esta personita no estaba bautizada. Y Ok. en su momento empezaron a escuchar un caballo afuera. Empezaron a escuchar un caballo afuera que estaba rodeando la casa y que estaba como pateando las puertas.
El papá de la persona intenta salir, pero con el miedo de saber pues quién es el que está ahí. Por un momento, pues en ese terreno las casas se dividían, o sea, está su hermano, su papá en una casa. Entonces él pensaba que era su hermano el que estaba, pues ya había llegado a tomar o había llegado de mal estado, ¿no? Y él Ajá. le pregunta como, oye, ¿eres tú, fulanito, tal? Y no contesta, no contesta. A tal grado de que acecha por la ventana y ve a un caballo con ojos rojos. Él empieza a disparar y el caballo se va. Al día siguiente van con el padre del pueblo y le comentan lo que habían vivido. El padre le comenta que es una bruja, que se ha querido llevar al niño porque no se había bautizado. Y lo bautizan ese mismo día. Ellos me lo dicen como, oye, ¿sabes qué? Fue una bruja. Con lo que yo he aprendido, con lo que he sabido, con lo que me han contado, es más que nada un nahual o un güey que venía haciendo lo mismo, solamente que en diferente lengua. En este caso, hay algo que me llamó mucho la atención. En la radio a veces vamos como invitados y somos tres los que estamos en la radio contando historias de terror y hay alguien que es experto en cuestiones de leyendas mayas y me comenta, oye, para saber cómo es un guay, siempre vas a ver que el animal tiene ojos rojos. Si tú ves a un animal y tiene ojos rojos sin alumbrarlo, simplemente tú estás caminando y ves a un animal y los ojos brillan por sí solos rojos, es un guay. Igual vas a verlo por el tamaño en que se ve, es un poco más grande de lo normal. Si es un perro, se va a ver un perro mucho más grande, más de los ojos rojos. Y eso es lo que él estaba comentando, solo que ellos no lo relacionaban con ello, lo relacionaban como una bruja. Yo diría que es un guay o una walt. En mi caso, amigo, ya algo personal, yo hago exploraciones urbanas igual, voy a lugares abandonados, me gusta estar explorando. Y en una hacienda, yo voy caminando con un amigo y a lo lejos veo unos ojos rojos y me voy acercando para ver qué es. Y al acercarme, veo que es un chivo. Yo en ese momento no lo sabía, amigo. O sea, este dato me lo acaban de decir hace una semana en la radio, estábamos ahí, y me dice, oye, así lo vas a identificar. Y le digo a mi compañero, oye, hermano, yo fui a una hacienda en un pueblo a las 12 de la madrugada y vi a un chivo acostado solo viéndome y sus ojos brillaban por sí solos. ¿Tú crees que probablemente sea un guay? Y me dice, probablemente sí, pero así como puede que sea, puede que no. ¿Cómo puedes averiguar si es un guay o no? Y me cuenta él que es imposible como el saber cuándo es o cuándo no. Tú mismo lo vas a sentir. Y le digo, en ese momento que sentiste, le digo, la verdad, en ese momento yo sentí miedo. Pero pues yo pensaba que porque estaba en el lugar, porque estoy solo. Y lo que sí me causó un poco de intriga es porque había un chivo en la hacienda abandonada, ¿no? O sea, yo pensaba que por un momento era como, era donde tienen a sus animalitos y le van dando comida. Pero luego dices, güey, está abandonada, o sea, no hay sentido de que hubiera un animal ahí. Obviamente en esta hacienda ha pasado muchas cosas, mucha gente se ha desvivido, mucha gente ha fallecido en ese lugar. ¿Tú qué opinas al respecto de los Nahual o en este caso los Huay? ¿Tú qué opinas al respecto de ello? Híjole, pues ahí sí yo creo que me falta un poco de conocimiento en ese tema, pero eh, yo creo que, y sí tuve, fíjate, a una persona que tenía raíces chamánicas y nahuálicas. eh, Esta persona nos comentaba que más que, más que convertirse la persona en un animal, es como algo más simbólico lo que ocurre. Entonces, definitivamente yo creo que hay criaturas que aún desconocemos, ¿no? En el mundo y yo creo que vamos a tardar tiempo en poder identificarlas, ¿no? Y que están cerca de nosotros también. Pero
esto de convertirse, de tomar la forma de un animal o como una mezcla, porque el nahual básicamente es la mezcla y queda como en un punto medio entre un animal y una persona, ¿no? Podría ser posible porque, como te digo, en esta vida todo es posible, dependiendo de tu percepción de la realidad. Entonces, yo creo que puede ser, puede ser que sí haya personas que tengan esta habilidad y que salgan al mundo a hacer este tipo de rituales, a enriquecerse energéticamente, eh, para seguir con esas raíces. Las personas que tienen contacto con la naturaleza, con los elementales, pues tienen un nivel impresionante de espiritualidad y de mentalidad también, porque van juntas las dos cosas. Pero de que te vaya a hacer daño o que vaya a atentar con las personas, yo sí lo veo muy difícil eso. Es a lo que iba, eso es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Hay que investigar un poco, hay que dudar más, porque pues el miedo a lo desconocido pues ya está, ¿no? Pero pues si nos ponemos en un punto en el que queremos saber más, pues si corremos cuando vemos una criatura de estas, pues no vamos a saber más, ¿no? Pero sí, o sea, es un poco complicado este tema para mí personalmente, ¿no? Claro, sí, es que es complejo. La verdad que en su momento igual yo tenía la duda, y esto te voy a contar una historia, el por qué. El por qué A ver. existía algunos dicen que se transforman y otros dicen que no. He estado Ah, averiguando y una de las cuales me ha sido un poco más realista, por llamarlo así. Le pregunto a este chavo, a Domensain, saludos Domensain, le digo, oye, ¿en saludos. realidad se pueden transformar o no se pueden transformar? Él se dedica a la cultura maya, eso él lo estudia, está en un doctorado respecto a ello, y este chavo va a los pueblos, se queda mucho tiempo ahí para convivir. Entonces, me dice, hay dos formas, hay unos que sí se pueden transformar, que es posible que se transformen, y otros es transicionar, que su espíritu o su mente viaja a través del animal y pueden controlar al animal. Y es ahí cuando ellos pueden Exacto. andar. Y es como que esas son las dos formas que se pueden hacer, depende de cómo él lo haga. Eh, si me preguntas a mí, o sea, yo, Nash, yo creo que es más factible o viable el pasar su mente al animal y poder ir a ver cómo se mueven las personas, más que nada para sacar información para luego poder hacer algún tipo de brujería, ¿no? Ahora, se me hacía muy complicado el que se transformara, pero ahora te va una historia, amigo. A ver. Te digo que hay exploraciones, que me gusta hacer exploraciones, y una amiga me dice, oye, acabo de conocer a un chico, estamos saliendo, ya tenemos bastante tiempo, ella era mi camarógrafa, y me dice, oye, tiene una historia y me gustaría que tú la escucharas. Yo, pues va, está bien, sin problema. Entonces nosotros nos fuimos a comer a un lugar y le digo, oye, ¿que quieres salir a explorar y que tienes una historia? Sí, pero no sé si me la vas a creer, pero te la voy a contar yo. No, pues date, o sea, no pierdes nada. Me dice, a la hacienda a la que yo quiero ir es de mi familia. Allí ya no vive nadie y la estamos vendiendo porque sucedieron cosas muy extrañas que te voy a contar y tú me dirás, yo, ok, va, sin problema. Él me dice que su primo estaba obsesionado con la brujería. Él quería llegar a un nivel en el cual pueda ser un guay, en el que pueda transformarse en algún animal. En este caso, él empezaba a leer y a escondidas de su papá se intentaba instruir referente a la brujería. Su papá no sabía nada. Sabía que andaba en algunos pasos raros, pero hasta ahí, ¿no? Hasta un tal grado en el cual descubrieron que él ya estaba como que metido en la brujería, porque empezaron a ver que compraba sus velas y hacía sus rituales. Y hablaron con él, le decían, oye, ¿sabes qué? No te metas en eso porque nosotros no somos familia de ello, para empezar. Y segunda, te estás metiendo en algo que no sabes y lo estás haciendo por cuenta propia. Entonces, ve con calma, o sea, no te metas ahí, porque nadie va a saber cómo salir de ahí.
Él no hizo caso y siguió instruyéndose. Y un día, sus papás de este muchacho van de salida y se van por un rato. Este chico aprovecha para hacer el ritual de transformación y empieza a hacer su ritual. Lo que no contemplaba es que a sus papás les sucedería algo y tendrían que regresar a la casa. Entonces, él empieza a hacer su ritual para poderse transformar y su papá entra a su cuarto porque empieza a escuchar como gruñidos, como algo raro, algo extraño, y empieza a golpear la puerta pensando que le estaba pasando algo a su hijo. Y al ver que no contestan, el señor abre y ve a su hijo tirado en el piso, no transformándose, pero así extraño como contorsionándose. Él empieza a gritar como que, ¡hey, despierta, despierta! Y en ese momento, el hijo regresa como en sí, por lo que me dice él, regresa en sí, pero lamentablemente, amigo, no regresa al 100%. ¿Qué pasa con este chico? Que se queda en el viaje. O sea, él se quedó en el viaje. Regresa y quedó muy mal, me comenta él, con mucha esquizofrenia. Ya no era el mismo de siempre. Veía cosas, escuchaba cosas. Su cuarto empezaba a escribir palabras sin sentido. Lo empezaron a llevar a psicólogos, a terapias. Y no quedó. Dice él que hasta hoy en día no quedó bien. O sea, él se quedó en el viaje. Él ya nunca pudo más regresar. Dice, no sé si porque no logró transformarse, no sé si no logró regresar, no entendemos, me dice, no entendemos qué pasó a tal grado de que quedara mal psicológicamente, o sea, él ya nunca más quedó bien. Y, y le digo, ¿y qué pasa en esa casa? O sea, ¿qué has sentido? Y me dice, la verdad que cuando entras al cuarto de él, se siente una vibra muy baja, muy rara, no quieres estar allí, se siente pesado. Y a raíz de todo esto, la casa la están vendiendo, pero no se vende. Y le digo, oye, ¿y quieres que vayamos? O sea, la verdad es que no es una casa tan grande. La exploración va a ser muy pequeña porque solamente es el cuarto, aún sí se ven apenas los garabatos. Pero la historia es impresionante porque me pasó a mí, le pasó a mi familia. O sea, te lo puedo confirmar y puedes hablar con sus papás y todo. Yo va. Amigo, al final yo no terminé yendo porque en ese momento me sentía muy, no sé si decir energéticamente débil. O sea, yo sentía que si yo iba, se me iba a pegar algo, ¿sabes? Como que yo mismo o algo en mí me decía, no, no es el momento, no vayas, porque sentía que algo iba a pasar, ¿sabes? Y le dije, ¿sabes qué? Al final le dije, ¿sabes qué? No quiero ir, no me siento preparado para estar en un lugar así y no sé cómo llevarlo a cabo, le dije. Y tampoco es como que yo me quiera arriesgar, estoy recién casado, le digo, o sea, mi esposa no le gusta mucho esto y yo me siento un poco débil, entonces mejor no. Pero esa historia te la quería contar porque es algo que lo más cercano a lo que yo puedo estar como en una transformación de un nahual, de un guay. ¿Y qué opinas al respecto de esta historia? ¿Qué opinas hasta que te la cuento? Pues está difícil la cosa, ¿eh? Está riesgoso. Está riesgoso y yo creo que no nada más para ti, o sea, para cualquier persona que se acerque. Acuérdate que todos somos personas y que todos tenemos nuestro cuerpo físico, todos tenemos nuestro espíritu, nuestra mente. Entonces, si todos tenemos estas mismas condiciones, yo creo que todos somos susceptibles a que se nos pegue algo. Pues hasta a mí me ha pasado y pues hemos hecho pues ahí nuestros rituales a como podemos entender, ¿no? Para quitarnos estas malas energías. Pero sí es difícil en lo particular, un ente que está en una casa o una energía tan densa como esa que me cuentas que dejó esta persona que pues ya no, ni siquiera pudo volver en sí, se quedó en algún tipo de trance y ya no pudo volver a su cuerpo completamente. Pues imagínate todo lo que tuvo que haber pasado para que quedara así esta persona, todo lo que, eh, toda la energía que rebotó en esas paredes para que esta persona ya no fuera ella por completo. Yo creo que está muy difícil y es una invitación también para las personas, yo creo, para que no
si no tienen la necesidad, no vale tanto la pena arriesgarse, ¿no? Hay veces que uno piensa que no pasa nada o que es como un juego o que simplemente a ellos no les va a pasar nada porque ellos no creen. Pero acuérdate que hasta el más escéptico le pasan cosas. Es cuestión de ver y poner atención a los detalles nomás, ¿no? Claro, la verdad que es impresionante. Yo en su momento cuando me la contó, me acuerdo que llegué a mi casa y me puse a pensar y digo, este chavo, todo eso se quedó en su viaje, ¿no? Y en una realidad alterna, llamémoslo. Y me pongo a pensar, digo, ¿cómo estará su realidad ahorita? O sea, ¿qué estará, él qué estará viviendo? O sea, ¿en dónde ¿En estará? dónde estará? Esa es la pregunta. ¿Qué verá? Si verá cosas extrañas, si con quién hablará. Y la desesperación, el querer regresar a donde estabas antes y no poder regresar, ¿sabes? Porque nadie te puede ayudar. Es fuerte. Claro. Yo creo que estas personas que se quedan en algún tipo de trance de este tipo son las personas que, si bien algunos no enloquecen en sí como para quedar en un manicomio como este en el que estamos, hay otras que de un momento a otro pasan por estos eventos y son las personas que pueden ver qué hay más allá, ¿no? Empiezan a ver sombras, empiezan a escuchar sonidos inusuales o comienzan a ver personas que simplemente ya no están en este plano, ¿no? Claro. ¿Te gustaría a ti ver más allá de lo que un ser humano común y corriente puede ver? ¿O estás bien así? Yo creo que estamos bien así. No, pero depende. En la cuestión de investigación, sería interesante ver qué es lo que se ve más allá. O sea, qué es lo que estas personas que se dicen videntes, se dicen mediums, se dicen brujos, pueden ver más allá. O sea, eso sería muy interesante realmente poder vivir la experiencia, pero pues ya vivir ese tormento, porque para ellos es un tormento y hay que reconocerlo y muchos no la pasan bien con eso. Entonces, yo creo que a lo mejor estaría interesante, pero un poquito nada más, no quedarnos así para siempre. Cuando tú quieras lo activas y cuando tú quieras lo desactivas, ¿no? El poder Ándale, ver. fuera maravilloso. Porque un amigo me contaba y me dice, oye, yo veo espíritus, veo entidades. El que me leía el tarot. Y me dice, y le digo, ¿lo puedes ver? ¿O a partir de cuándo lo empezaste a ver? Y me dice, yo desde que estoy chico lo veo. ¿Cómo te diste cuenta? Y me dice, yo me acuerdo que yo, yo, al principio yo caminaba en la calle. O sea, me dice, yo caminaba en la calle y yo a todos los veía igual. O sea, para mí todos estaban vivos. Y a veces yo escuchaba que Ajá, alguien se acercaba a mí y me pedía como, oye, ayúdame. Y él como, ¿qué hago? O sea, dice, yo era un niño y yo, sí, pero ¿qué quieres que haga? Pero lo raro era que mis papás me veían hablando con la nada, pero yo no, exacto. como yo no distinguía qué era y qué era vivo y qué era espíritu, me causaba conflicto en mi mente y me decía, porque qué es real y qué no. Y yo al principio yo pensaba que Claro. estaba loco y decía, mamá, yo creo que estoy loco. Pero luego le empezaba a decir cosas a mi mamá, me dice de que, oye, me dijo esto, y es como que, ok, sí, sí coincide, porque dice él que había hablado con algunos familiares y coincidía y era como, o sea, tú sí tienes este don. Y dice que cuando fue creciendo y más, aún a pesar de que ya estaba más consciente, me dice, amigo, o sea, es difícil, porque llegaban momentos en que yo estaba dormido y de repente despertaba y veía a alguien viéndome en la cama durmiendo. Y yo sabía que no era un ser vivo, solamente sabía que era un espíritu, pero esa incomodidad de que alguien te está viendo durmiendo, ¿cómo le dices, ándate? Porque no te hacen caso, no es como que digas, ándate y se van a ir. Dice, no, se quedaba ahí viéndome. Y tuve que acostumbrarme a tener que, pues, ignorarlos y dormir. Pero imagínate tú, me dice, ponte en mi lugar, despiertas un día en la oscuridad y ves a alguien viéndote, solo ves una sombra parada junto a ti, ya sea uno, ya sean dos. ¿Qué harías? Y me pongo a pensar y digo, pues sí, sin duda, hasta el más valiente si te sacas de onda porque dices, oye, o se metieron a la casa a robar, porque es lo primero que vas a pensar, o porque hay dos espíritus viéndome dormir, ¿no? Es impresionante. Claro, es traumático.
Sí, bastante. Amigo, llegando ya al final, y esta es la última que te pregunto, ¿alguna historia de algún invitado que te haya impactado, o alguna historia tuya, aparte de la que me contaste, que te haya impactado, que hoy en día digas, esto para mí es la mejor y se la quieras compartir a la comunidad? ¿Cuál es? Y si quieres contarla, adelante. Ok, pues fíjate, me han impactado muchísimas historias que me han contado pues a lo largo de estos años, ¿no? Pero yo creo que una de las más recientes que a mí se me hizo muy fuerte y realmente me voló la cabeza por la magnitud a la que llegó esta persona a la que le ocurrió, eh, fue una persona de nacionalidad peruana. eh, Ella, y adecuándolo, ¿no? A este nuevo tema de psiquiátrico, eh, esta persona era una mujer común y corriente, con una vida normal. Era una madre soltera con dos hijos. Era un niño de 1 año y medio y un bebé de meses eran sus hijos. Entonces, en algún momento de su vida, ella empezó a escuchar voces. Ella empezó a escuchar voces y ella se lo atribuía como si fuera un demonio quien se lo estaba diciendo, ¿no? Esta mujer llamada Consuelo Berrocal, por si, por si no han escuchado este caso, está documentado, está en internet o en cualquier plataforma que sea de búsqueda. Esta mujer empezó a escuchar las voces de un demonio que le decía que tenía que desvivir a sus hijos. Ella al principio no quería hacer caso, simplemente ignoraba esa voz, pero en una constante de estar hablándole y diciéndole y diciéndole y diciéndole que tenía que desvivir a sus hijos, pues esta mujer llegó a un punto de locura, llegó a enloquecer y en un momento, pues lo hizo, ¿no? Le puso fin a la vida de sus propios hijos y pues no conforme con eso todavía, tomó sus cuerpos y los, los frió en un sartén y se los comió. Todo esto eh, fue diagnosticada ella con algún tipo de esquizofrenia, tuvo muchas consultas, muchos especialistas fueron con ella a revisarla, a ver qué era lo que pasaba, pero ella siempre coincidía y siempre tenía la misma historia, que una voz demoníaca le decía que acabara con la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, eso también me quise contarlo porque ahí se junta la parte mental con lo que pudiera ser una creencia o un espíritu o un demonio, ¿no? Entonces yo digo que las cosas que suceden de este tipo, pues es porque son en conjunto, ¿no? Es pues sí, la energía es lo que te mueve, pero la mente es un factor importante también que te hace ser manipulado. Mientras más vulnerables estés de tu mente, pues mucho más fácilmente vas a ser manipulado por uno de estos seres demoníacos, ¿no? Así como le pasó a Consuelo Berrocal, que pues le puso fin a la vida de sus hijos y pues los devoró. Entonces, yo creo que es uno de los casos más fuertes que he escuchado que ha sido como una influencia de un ser pues oscuro, ¿no? Qué fuerte. Oye, a veces, lamentablemente uno busca ayuda y a veces no recibes la ayuda que ocupas, ¿no? Eh, Claro. Tal vez yo en su momento, mira, fíjate, sin hacer sentir mal a nadie, yo sé que la religión para muchos es muy importante. Creo que me voy a meter en algo
muy estrepitoso, ¿no? Pero a mí me pasó esto en cuestión con un padre. Entonces yo un día yo Ok, fui y le dije, oye, fui, me confesé y todo, y dije, quisiera tener protección. Yo me dedico a la creación de contenido, voy a exploraciones urbanas, me dedico mucho a lo paranormal. Me gustaría que si me puedes ayudar, dándome algún tipo de protección, algo que me pueda ayudar. Amigo, la única respuesta que yo tuve de este padre es, no lo hagas, ¿sabes? Y le dije, claro. oye, sí, le digo, pero me dedico a esto, o sea, si me puedes, no sé, bendecir el anillo, un dije, algo, o sea, yo estoy viniendo a pedir pues esta ayuda, ¿no? Porque muchos me habían dicho, oye, voy a bendecir, voy a pedir una pulsera o algo. Y solo me dijo, no, ¿sabes? Es como, oye, pero estoy viniendo acá para que me apoyes, ¿sabes? O para que me ayudes, no para que me digas, no. Y ahí pues me fui y ya dije, bueno, pues no pasa nada, o sea, ¿qué más voy a hacer, no? Pero sí me vio con cara de, Claro. ¿por qué haces eso? ¿Sabes? Y digo, bueno, pues a eso me dedico. Pero, pero ¿qué haces? O sea, ¿sabes? A veces pides ayuda y nadie te hace caso y solo te dicen, no, no lo hagas. O te digan, no, no lo escuches. Y es como, oye, Bueno, pero es que tú también llegaste de una manera, o sea, tú llegaste diciéndole que te dedicas a algo que ellos reprueban, pues. Entonces, evidentemente, el padre iba a cerrarse completamente por esa cuestión, ¿no? A lo mejor si hubieras llegado y le hubieras dicho que querías bendecir o consagrar algún amuleto sin decirle lo demás, a lo mejor sí lo hubiera hecho, pues, ¿no? Pero claro, sí es la parte cerrada pues de la religión, ¿no? Yo creo que del catolicismo, ¿no? Del cristianismo, no sé a cuál haya sido, pero pues sí, es esa parte, o sea, ellos se alinean a sus reglas y a sus políticas, por así decirlo, ¿no? Porque pues siguen siendo una institución, vaya, o sea, no van a dejar de hacer lo que se hizo hace miles de años que inició la religión porque está fuera de, ¿no? Entonces, yo creo que fue esa cuestión más que nada, pero sí, o sea, sí falta mucho por desarrollar por esa parte, ¿no? Hace mucho tiempo que no se actualiza y las personas precisamente también que son creyentes en esta religión. Yo me considero un católico y yo no tengo ningún problema con la religión, pero sí hay cosas que a veces yo dudo mucho, ¿no? Entonces, sí, es por esa parte, yo creo. sí, sí, yo igual creo que es esa parte, pero más que nada lo dije así como que muy sincero, ¿no? Porque pensé que iba como algo especial para eso, ¿sabes? Porque qué tal me dicen, no, pues esto es para Ajá. protegerte algo X. Y era como, oye, eso Nah, es más importante o algo así. Pero no, y también pues dije, bueno, no pasa nada. Yo estoy más que nada en lo catolicismo, pero soy más como creyente en Dios, casi en religión, no, pero sí mucho en Dios, sí me apego mucho a Él, claro, estoy muy apegado a Él. es lo Pero, importante. claro, amigo. Muchas gracias, de verdad te lo agradezco por haber estado aquí, por haber compartido tus experiencias, todo lo que has vivido, la verdad se te agradece muchísimo y espero que te la hayas pasado muy bien, espero que esta sea una de muchas y pues eres bienvenido siempre a la frecuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Muchas gracias, Nash. Muchas gracias por pues esta amena plática. Yo me la pasé muy a gusto, contando aquí un poco de lo mucho que hemos vivido y hemos experimentado y hemos escuchado también de nuestros invitados. Y también muy interesantes las historias que nos comentas. Mm, Me falta un poquito por saber acerca de esto del nahualismo y todo esto, pero muy interesante, la verdad. Yo aprendí algo nuevo, haz de cuenta, el día de hoy. No, muchas gracias por estar acá y pues amigo, igual cuando llegues a venir a Mérida, tienes las puertas abiertas y pues acá igual hay muchas leyendas mayas en las cuales son muy impresionantes y hoy en día gente confirma lo que puede ver, ¿no? Y lo que ha vivido, por ejemplo, los aluches, que es muy común aquí. Así que Ah, claro. cuando gustes estás bienvenida a Mérida. Amigo, pues, Muchas ¿cuáles gracias. son tus redes sociales para que la gente, en dado caso que no te conozca, que dudo mucho, pero coméntalas por favor? Ah, ok, muchas gracias.
Pues me pueden encontrar en todas partes como Contacto Siniestro Podcast, en Instagram como Iván Contacto Siniestro. Y pues ahí pueden checar ahí los videos que tenemos, las entrevistas. Ahorita estamos manejando un poco más de historias y de temática, pues mental, como pueden ver aquí en el set. Y pues muchas gracias, Nash, por esta oportunidad, por el espacio, pues por la confianza también. Y pues nos vemos pronto, seguro que sí, en alguna otra próxima emisión aquí, entrevista que quieras hacerme. Y si vamos para allá también, vamos a hacer algún material para nuestro canal. Claro que sí, amigo. Muchas gracias y ahí lo vamos planeando, lo vamos viendo y pues comunidad, espero que les haya gustado mucho este capítulo. La verdad que a mí me encantó. Espero que se la hayan pasado muy bien y pues recuerden, nunca están solos y menos de noche.